amigos, soy Cristian Orgilés. Pues el día de hoy les traigo dos nuevos temas de los fundamentos de la electrónica. Pues vamos a estudiar el transistor como amplificador y los modelos de circuito equivalente a pequeña señal. Pues vamos a ello. Los transistores operan en modo de amplificador, con la finalidad de desarrollar un papel fundamental bajo ciertas condiciones, para poder entregar una determinada carga de potencial mayor de las que absorben. Pues en pocas palabras, el transistor se encarga de transformar una intensidad de señal baja en una intensidad de señal alta. Para que un transistor pueda operar como modo de amplificador, debe estar polarizado en la región activa. Pero existe un problema al estar polarizado en la región activa, pues este se debe mantener a una corriente constante, corriente directa constante, ya sea en el emisor o en el colector. Pues esta corriente no debe ser predecible e insensible a las variaciones de temperatura y al valor beta o alfa, cuales estas dominan. En la figura podemos observar el esquema de un transistor operando de manera como amplificador. En la figura A, es aquí donde la unión entre base y emisor está polarizada directamente por un voltaje, ya sea la batería de corriente directa. La polarización inversa es la unión entre el colector y la base, la cual se establece al conectar el colector a otra fuente de alimentación de voltaje, que pasa por un resistor. La señal de entrada que se va a amplificar está representada por la fuente de voltaje de base emisor de pequeña señal, que se superpone a la voltaje de base emisor de alta señal. Para considerar las condiciones de corriente directa en un transistor, ya sea para calcular las intensidades o los voltajes, utilizaremos las siguientes ecuaciones, las cuales son: para la intensidad del colector va a ser igual la intensidad de saturación multiplicado por el número Euler, todo eso elevado para el voltaje de base emisor dividido para el voltaje térmico, mientras para la intensidad del emisor va a ser igual la intensidad del colector dividido para el escalar alfa del transistor, mientras que para la intensidad de la base va a ser igual la intensidad del colector dividido para el escalar beta del transistor. Y para el voltaje del colector, que también va a ser igual el voltaje del colector emisor, va a ser igual el voltaje de la fuente, todo eso restado para la intensidad del colector y la multiplicación de la resistencia del colector. Para saber la corriente que circula por el colector, se deberá aplicar la siguiente fórmula, la cual es: la intensidad del colector de baja señal va a ser igual a la intensidad del colector de alta señal, todo eso dividido para el voltaje térmico multiplicado por el voltaje base emisor de pequeña señal. La transconductancia es la relación que existe entre la intensidad del colector sobre el voltaje térmico. En la imagen podemos observar que la transconductancia de un BJT es directamente proporcional a la corriente del colector, de polarización del colector. Entonces, para obtener el valor predecible constante para la transconductancia, necesitamos una intensidad del colector predecible constante. Finalmente, observamos que los BJT tienen transconductancia relativamente alta, por ejemplo, una intensidad de colector de 1 mA y una transconductancia aproximadamente de 40 mA sobre voltio. En esta figura también podemos observar que se muestra que la transconductancia es igual a la pendiente de la curva característica de la intensidad del colector sobre el voltaje base emisor, a una corriente de colector de baja señal igual a la de alta señal del colector, donde se dice que el punto de polarización Q se denomina punto de trabajo elástico. Para determinar la corriente de la base y la resistencia de entrada de la base, utilizaremos la ecuación, que va a ser: la intensidad de base de pequeña señal será igual a la inversa del escalar beta multiplicado por la intensidad del colector de mayor señal sobre el voltaje térmico, multiplicado por el voltaje base emisor de pequeña señal. Y mientras que para la resistencia de entrada de la base va a ser igual el voltaje térmico dividido para la intensidad de la base.
Mientras que para saber la intensidad del emisor y la resistencia de entrada al emisor, utilizaremos la ecuación que será la intensidad del emisor de pequeña señal será igual a la intensidad del colector de alta señal, todo eso dividido para el escalar alfa multiplicado por el voltaje térmico, multiplicado por el voltaje base emisor de pequeña señal, lo cual sería equivalente también a la intensidad del emisor multiplicado por el voltaje base emisor de pequeña señal dividido para el voltaje térmico. Mientras que la resistencia emisor estará dada por la siguiente ecuación, la cual será: la resistencia del emisor es igual al voltaje térmico dividido por la intensidad del emisor de alta señal. Para determinar la ganancia de voltaje, o también sería equivalente el voltaje del colector dividido para el voltaje base emisor de pequeña señal, será igual al negativo de la transconductancia multiplicado por la resistencia del colector. El análisis de pequeña señal consiste en utilizar un transistor BJT para ser reemplazado en la configuración amplificadora, pues para así determinar la ganancia, la resistencia de entrada o la de salida del sistema. Existen dos modelos equivalentes de pequeña señal, los cuales serían el modelo híbrido Pi y el modelo T. A continuación los vamos a ver. En la imagen podemos observar el modelo híbrido Pi, en el cual en la figura A se muestra el modelo de circuito equivalente del BJT. Este modelo está representado por una corriente controlada por voltaje y explícitamente incluye la resistencia de entrada que mira hacia la base de la resistencia Pi. Y para el segundo modelo B, este está controlado por una fuente de corriente, siendo la intensidad de la base de baja señal la corriente de control. En la imagen podemos observar el modelo equivalente T, en el cual en la figura A representa el BJT con una fuente de corriente controlada por voltaje, siendo el voltaje base emisor de pequeña señal el de control, pues aquí se muestra explícitamente la resistencia entre base y emisor mirando hacia el emisor, mientras que en la figura B se muestra el BJT siendo controlado por una corriente con la señal de control, siendo la intensidad del colector de pequeña señal quien lo controla. Para la aplicación de los circuitos equivalentes de pequeña señal, utilizaremos un proceso del cual consta de los siguientes pasos. Primero, determinar el punto de operación de la corriente directa del BJT, en particular la corriente de la intensidad del colector, de la corriente directa del colector. Segundo, calcular las variables o los valores del parámetro del modelo de pequeña señal, utilizando la transconductancia, la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Tercero, eliminar las fuentes de corriente directa, al sustituir cada fuente de voltaje de corriente directa con un cortocircuito y cada fuente de corriente directa con un cortocircuito abierto. Cuarto, sustituir el BJT con uno de los modelos de circuito equivalente, pues a pequeña señal, aun cuando cualquiera de los dos modelos pueda ser utilizado. Debe ser conveniente utilizar cualquier otro en particular que sea posible su análisis. Este punto será más claro será más claro pudiendo o graficando el diagrama del modelo equivalente. Y por último, el paso 5, debemos analizar el circuito equivalente para determinar las cantidades necesarias, por ejemplo, la ganancia del voltaje y las intensidades o la resistencia. Bueno, amigas y amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Espero de que les sea muy útil estos tutoriales. Pues muchas gracias. Sweet and sour and how your family's doing okay.